Muy buenos días, jóvenes. Les saluda John Verón. Gracias a la buena predisposición de la profesora Romina, voy a desarrollar el tema de matemáticas de hoy, que se refiere al teorema de Tales, que tiene que ver con geometría plana. Vamos a ver también lo que tiene que ver con congruencia de triángulos, es decir, triángulos que tienen sus elementos iguales, y también semejanza de triángulos, triángulos que no son iguales, pero se puede establecer proporcionalidad entre sus lados. Entonces vamos a aplicar, a saber cómo aplicar el teorema de Tales a problemas que podemos encontrar en la vida real. Entonces vamos ya a nuestro contenido y nos encontramos con Tales de Mileto, porque es una ciudad griega. Él es un pensador griego que se dedicó mucho a las matemáticas y en especial a la geometría. ¿Qué dice su teorema? Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas de estas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta. Es decir, si yo tengo, atendiendo a estas rectas cualesquiera, ¿cuáles son estas rectas cualesquiera? Por ejemplo, esta recta y esta otra recta. Se cortan, dice, por varias rectas paralelas. Entonces cortamos por varias rectas paralelas, por lo menos tres. Entonces tres rectas paralelas que cortan a esas dos rectas cualesquiera. Entonces los segmentos determinados en una de las rectas, es decir, en esta recta, este segmento y este segmento, dice, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta. Es decir, este segmento es proporcional a este otro y este es proporcional a este segmento de la otra recta. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta segunda recta, una de las cualesquiera, estuviera en esta posición? Entonces tenemos que se forman aquí dos triángulos, este grande y este pequeñito. Entonces esto es una situación particular del teorema de Tales, que es lo que él aprovechó para determinar la altura de una pirámide. Él había visitado Egipto y conoció las pirámides, entonces quería saber cuál era la altura de una de ellas. ¿Qué hizo? Relacionó de esta manera, ¿verdad? Acá se forma un triángulo rectángulo al proyectar la sombra, los rayos del sol determinan la sombra de la pirámide. Entonces se forma un triángulo rectángulo con estos dos catetos, la altura y la sombra. Y llevó a una vara que a la misma hora también proyectaba la sombra de esa vara clavada en el piso, la parte que sobresalía. Entonces tenemos dos triángulos que son semejantes. Entonces, este triángulo pequeño yo puedo, digamos, superponer acá y estoy en la situación de dos rectas cualesquiera cortadas por paralelas, el caso particular. Entonces él pudo determinar la altura de la pirámide porque este segmento de la altura es proporcional a la medida de la vara que uno puede conocer. Entonces, D sobre C, que es la sombra de la pirámide, va a ser igual a, que es la altura de la vara, dividida la sombra de la misma vara. Tiene que ser a la misma hora. La sombra, la longitud, tiene que ser medida a la misma hora del día. Entonces, mi incógnita es D, despejo de C pasa a multiplicar a A. Acá están como longitudes, ¿verdad? A, C y B son longitudes. Y tengo la medida de la altura de la pirámide.
él utilizó el teorema de Tales, aplicó de esa manera y obtuvo la altura. Entonces, una situación más cercana a nuestra realidad sería, por ejemplo, determinar la altura de la imagen de la Virgen de Cacupé, que está sobre una base, un pedestal, asimilando al caso de Tales para medir la altura de la pirámide. Entonces, la altura de la imagen es nuestra incógnita. A cierta hora del día proyecta una sombra de 5,5 metros y un niño de altura 1,6 metros proyecta una sombra de 0,9 metros. Entonces, esta situación nosotros nos planteamos de esta manera, aislamos los elementos que vamos a necesitar y tenemos entonces la altura de la imagen de la Virgen de Cacupé, que le llamamos X. Esta es nuestra incógnita. Tenemos la altura del niño, tenemos la sombra que proyecta el niño y la sombra que proyecta la imagen de la Virgen de Cacupé. Entonces tengo una, dos rectas cualesquiera cortadas por dos rectas paralelas. Es el caso particular del teorema de Tales. Entonces puedo establecer proporcionalidad entre sus lados. A eso voy ya con un gráfico más preciso, más esquemático de que representa la situación de lo que yo estoy queriendo encontrar, que es mi incógnita X, que es la altura AB de la imagen de la Virgen. Entonces, como hay proporcionalidad entre sus lados por el teorema de Tales, puedo establecer la semejanza entre esos triángulos y tengo entonces que la altura, que es AB de la imagen, es A de E, que es la altura del niño, como BC, que es la longitud de la sombra de la imagen, es AEC, que es la longitud de la sombra del niño. Mi incógnita es AB, despejo AB, de E va a pasar a multiplicar a BC y tengo mi relación que necesito para calcular. Efectúo reemplazando los valores que tengo representado en este gráfico. X es mi incógnita, que es AB, X. DE es 1,6 metros. BC es 5,5 metros y EC es 0,9 metros. Aquí tengo metro con metro, puedo simplificar y el resultado va a quedar en metros. Entonces, este producto del numerador me da 8,8 y divido por 0,9 y me da 9,78 metros. Esta es la altura entonces de la imagen, incluida su base. Bien, volvemos hacia atrás, es decir, consideramos la proporción que habíamos establecido para empezar a desarrollar nuestra solución y encontramos que con el valor de AB reemplazado, que es 9,78 dividido 1,6, me da 6,11. Y 5,5 dividido 0,9, que son valores conocidos, me da también 6,11. Entonces hay igualdad entre esos dos valores, es decir, hay proporcionalidad. Y eso vamos a ver con algo más específico al dividir dos segmentos. Al dividir dos segmentos entre sí, se tiene el valor de la razón entre esos dos segmentos. A este valor K se le denomina razón, es decir, divido AB sobre CD me va a dar un número que no va a tener unidad de medida, porque va a estar en, por ejemplo, centímetros con centímetros, kilómetros sobre kilómetros, entonces no va a tener unidad de medida. Esa es la razón entre los dos segmentos. Bien, si tenemos en este caso dos segmentos AB y CD y yo quiero conocer la razón que hay entre estos dos segmentos, divido AB sobre CD y el valor de K va a ser 4
sobre 8, ambos en centímetros, se simplifica a centímetros y tengo un medio que es 0,5. Entonces, si hay otros dos segmentos que también están en esa misma relación, es decir, tienen el mismo valor de K, entonces se puede establecer la proporcionalidad entre esos segmentos. A, B y CD van a ser proporcionales a otros dos segmentos EF y GH, cuyo cociente también me da el mismo valor. Tenemos un ejemplo de lo que estuvimos viendo. Entonces, 4 segmentos, AB sobre CD, la razón es 0,75 y entre EF y GH también es 0,75. Entonces puedo establecer la proporcionalidad, es decir, AB y CD son proporcionales a EF y GH. Y aquí tenemos el caso particular del teorema de Tales que él utilizó. Tenemos un triángulo. A este triángulo le cortan a dos de sus lados una línea recta que es paralela al tercer lado. Entonces estoy en la situación de dos rectas cualesquiera cortadas por rectas paralelas. Entonces se puede establecer la proporcionalidad entre sus lados. AD es a DB como AE es a EC. Yo puedo hasta escribir la proporcionalidad en ese sentido, o puedo escribir BD es a DA como CE es a EA, pero siempre tiene que ser en ese mismo orden. No puedo yo empezar AD es a DB como EC es a AE. Tiene que ser AD es a DB como AE es a EC. Y establezco la proporcionalidad. Bien, es un ejemplo, un caso práctico. Tenemos estas medidas, el triángulo cortada por una paralela al tercer lado y las medidas que se determinan en uno de los lados por esa paralela, 10 y 5, y en el otro 8 conocemos, pero no conocemos BE. Entonces estoy en la situación del caso particular del teorema de Tales y lo que hago es entonces escribir la proporcionalidad entre sus lados. AD es ADB como EC o CE, que es lo mismo, es ABE o EB. Reemplazo los valores y mi incógnita está aquí, X. Paso a multiplicar a la izquierda, 5 pasa a multiplicar a la derecha y 10 pasa a dividir a la derecha. Entonces, reemplazando los valores, efectuando los cálculos, me queda que X vale 4 centímetros. Me pedía no solo BE, sino también BC cuánto mide, y hay que sumar a 8 centímetros conocidos el valor hallado, 4 centímetros, y nos da 12 centímetros. Tengo la respuesta a esa pregunta. Muy bien. Quedan entonces a cargo de la profesora Romina para las indicaciones de la tarea a entregar. Muchas gracias por su atención.